Bien, de nueva cuenta, bienvenidos a este espacio de Radio Noticias Morelos, su servidor Teodoro Rentería. En esta ocasión es muy importante el poder ahondar en muchos temas que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de manera formal la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, viene realizando en la protección tanto de derechos constitucionales y de lo que es su factor fundamental, exactamente las garantías que a usted y a mí nos protegen. Raúl Israel Hernández Cruz es su titular. Raúl, como siempre, gracias por atender la convocatoria, pero más que nada por la valentía y por la fortaleza que has demostrado al frente de la comisión para defender lo que acabo de comentar al auditorio. Al contrario, Teodoro, gracias a ti. Un placer estar aquí en este espacio que poco a poco se sigue consolidando como una oportunidad, una opción para podernos informar de manera completa. Y bueno, como bien mencionas, estamos al frente de una institución autónoma, haciendo la tarea para la cual fuimos nombrados con mucha responsabilidad, con mucha determinación y defendiendo eso, precisamente esa característica que es la autonomía, que es una garantía frente a la sociedad de que trabajamos en defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, no se ha logrado entender el concepto como tal en el ámbito jurídico y político, la autonomía. Pues en efecto existe una especie de fobia a las autonomías a nivel local, algo que no debería de ser así. Nosotros somos una institución autónoma, pero no por eso quiere decir que no estamos sujetas o sujetos al imperio de la ley, de la Constitución, en el ejercicio de nuestras atribuciones, nuestras facultades, que están para cumplir con una tarea esencial, fundamental para la sociedad, que es la protección, la defensa de los derechos fundamentales frente a la actividad administrativa que despliegan no nada más el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los otros órganos autónomos y inclusive también los municipios. Debemos de ser vistos como una instancia que está para evidenciar posibles fallas para que las autoridades oportunamente puedan conocerlas y puedan tomar acciones para evitar que se sigan dando las violaciones en el presente y en el futuro, porque al final de cuentas de esto a quien beneficia es al destinatario final, que es el ciudadano, a la población, a la sociedad. No podemos ser vistos como enemigos, como una institución que está nada más para tomar acciones de agresión, sino todo lo contrario. La finalidad es la misma, es el bienestar de la gente, y a nosotros nos toca poner en evidencia aquello en donde se está fallando y que redunda en la violación de derechos fundamentales para que estos no ocurran en la tarea, insisto, administrativa que está a cargo de las distintas autoridades. Sin embargo, Raúl, tu llegada no genera la autonomía de la comisión. Tú llegas a una comisión autónoma y tampoco la comisión debe ser amiga. Entonces, ¿por qué el cambio radical en el trabajo del ombudsperson? Bueno, lo que pasa es que el diseño de la institución en su autonomía pues está ahí, está en la Constitución, está en la ley, y el proceso de selección es parte de ese diseño, de esa garantía. A nosotros no nos designa el Poder Ejecutivo porque no dependemos de él, a nosotros nos designa la máxima representación social del Estado, que es el Congreso, y eso lo que da es esa garantía a la ciudadanía de que vamos a ejercer nuestra tarea sin tener presiones externas de naturaleza económica o política. Bueno, además de estar ahí en el diseño, pues hay que ejercerlo con mucha responsabilidad y con mucha determinación, y eso es lo que hemos tratado de hacer durante mi gestión, tanto para la integración de las investigaciones, los expedientes de queja y las eventuales recomendaciones, las impugnaciones que hacemos de leyes cuando consideramos que violan algún derecho fundamental y que llevamos a la Corte para que ésta decida si son o no válidas. También todo lo que tiene que ver con la oportunidad que tenemos desde la Comisión para presentar iniciativas de ley. En el ejercicio de estas acciones de manera permanente es en donde se hace patente la autonomía. Si nosotros obedeciéramos a otros intereses o nos dejáramos presionar o dejáramos que de alguna manera nuestras determinaciones se vieran influenciadas por estos factores externos, pues estaríamos vulnerando nosotros mismos nuestra propia autonomía. Por eso en cada acción hay que ser muy responsables y entender que detrás de cada una de estas acciones está
insisto, el destinatario final, el ciudadano, que es al que le debemos de rendir cuentas. Voy a tratar de tres de las características que se supone distinguen a esta comisión de Morelos, ser lo más puntual en mis preguntas para que la sociedad nos pueda comprender. Es difícil hablar de autonomía cuando sí hay una dependencia económica del Ejecutivo y del Legislativo, y sé que esta comisión es la menos o la que menos recursos tiene en toda la República Mexicana. Sí, en efecto, en una media nacional somos la comisión que menos asignación presupuestal tiene para el cumplimiento de nuestra labor en todo el estado. Tenemos la asignación más baja de todo el país y pues esto en lo que tiene que ver con la autonomía, como bien mencionas, pues se manifiesta porque la principal área de vulnerabilidad de una autonomía es la asignación de un presupuesto deficiente o dependiente. Y en el caso de la comisión, históricamente ha sido así. El Poder Ejecutivo es quien le propone al legislador cuál va a ser la asignación presupuestal de la comisión y el Congreso ya es quien pues le atribuye efectos a esa propuesta que hace el Ejecutivo y hace esta asignación. Eso vulnera la autonomía financiera de una institución porque no nos permite cumplir con nuestra labor de la manera que la sociedad espera. ¿En qué sentido? Pues para la adquisición de un edificio o edificios para poder establecer. Nosotros no tenemos, aunque tenemos en la Constitución patrimonio propio, en la realidad no somos dueños en la comisión de ningún inmueble, estamos rentando los locales, tenemos dificultades para acceder a equipo, a mobiliario, a la contratación del personal suficiente para atender a toda la población que hay en el estado de Morelos, de alrededor de 2 millones de personas. Tenemos aproximadamente 50 personas para cumplir con esta labor. Y bueno, nosotros, un servidor, desde que asumimos la titularidad de la comisión, estudiamos bien cuáles eran las leyes aplicables para la asignación del presupuesto y advertimos que no se estaba aprobando de la manera en la que, o como lo prevé la ley, que es la comisión le propone directamente al Congreso cuál es la necesidad financiera para que éste sea el que le asigne en función de esa propuesta, sin pasar por el lado del Ejecutivo. Porque pues cómo nos va a asignar un presupuesto a quien vigilamos, pues de manera conveniente el más bajo, para que nuestra tarea pues no sea a lo mejor con los alcances que pudieran perjudicarlos, lo cual es una idea falaz, porque la realidad es que entre más fortalecidos estemos, pues más se respetarían o haríamos respetar y defender los derechos fundamentales de la población, que es finalmente a quien nos debemos todas las instituciones de gobierno. Entonces esto lo hemos intentado, lamentablemente el Congreso, no obstante que le hemos hecho saber cuáles son nuestras necesidades, ellos continúan dándonos el presupuesto que propone el Poder Ejecutivo, violando la ley de la comisión que establece la manera en que te digo, y bueno, nosotros nos hemos defendido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando el presupuesto. En el caso del fue el 2019, si bien recuerdo, el que impugnamos y que logramos echar abajo de manera inédita, porque no había sucedido en la historia jurídica del país que la Corte invalidara todo un paquete fiscal por violaciones al proceso legislativo. Lamentablemente no tuvo el efecto, la sentencia que esperábamos. Sin embargo, estamos en este momento volviendo a impugnar el presupuesto, tratando de lograr o llevar a la Corte al análisis de nuestro planteamiento inicial, que es, y regreso a lo inicial, el que se nos asigne un presupuesto que no dependa del Ejecutivo y que no sea deficitario, que sea el necesario para cumplir con nuestra importantísima tarea de defensa y protección de los derechos fundamentales. Esto ha generado inclusive divergencia de criterios entre los ministros. ¿Hasta dónde llega la facultad de una Comisión de Derechos Humanos para actuar en acciones de inconstitucionalidad o en controversias constitucionales? No entraremos en el detalle de qué es una y qué es otra, pero por mayoría de votos de los ministros han aceptado la tuya y la de la Comisión Nacional y de la de otros entes. ¿Este es un avance?
Sí, la verdad es que es una manera correcta de darle legitimación a la comisión para poder ir a plantear violaciones a derechos humanos que se materializan en la expedición de normas que son contrarias a la Constitución. Y es que el debate surge porque la posibilidad que tenemos en la Comisión Nacional y en las comisiones locales de derechos humanos es de impugnar normas, leyes de las respectivas legislaciones que violen derechos humanos. Y entonces el debate es, bueno, ¿qué es norma de derechos humanos y qué no? ¿Qué incide y qué no en derechos humanos? Y por eso es que en el caso, por ejemplo, del presupuesto, se dijo, bueno, es que esto no es una norma de derechos humanos. ¿Habría norma que no aborde derechos humanos? Para allá iba, lo adviertes muy bien. Todas las normas del sistema jurídico mexicano, sin excepción, se fundan en un principio fundamental. Aquella norma que no tiene un principio fundamental en sí misma es inconstitucional. Todas las normas jurídicas, la que sea, tienen a lo mejor de una manera más próxima, en algunas de ellas es muy fácil advertirle un derecho humano, pero aún las que pensemos que no tienen de manera clara o evidente un derecho fundamental como principio fundante de una norma, lo cierto es que si le echamos un poquito de reflexión, siempre vamos a encontrar un principio de seguridad jurídica, de legalidad, en fin, por ejemplo, en el caso del presupuesto, lo que tiene que ver justo con el contar con una garantía como es la comisión, fortalecida financieramente, y de ahí que sean normas de derechos humanos. Y si ahí aterrizamos en otra de las facultades de la comisión, es iniciadora de leyes. Quiero entender que lo mismo, deben de ser basadas en derechos humanos, pero no es limitante porque toda norma estaría basada en ellos. Sin embargo, en Morelos has actuado. Me dirás cuántas leyes. ¿Cuántas en ellas se ha casado o se ha comprometido el Congreso del Estado de Morelos? Hemos presentado bastantes leyes, ojalá pudiera decir que más de las que tenemos ya presentadas, porque existe la necesidad de revisar todo nuestro marco jurídico local para que esté a la vanguardia en materia de derechos humanos. Es algo que pues tenemos como intención, no lo hemos logrado, pero sí hemos presentado más de 10 iniciativas en temas de derechos humanos claramente, y otros que se nos ha cuestionado, pues es que esos no son derechos humanos, pero por la reflexión, el comentario que te hago de que todo es derecho humano en normas jurídicas, pues nosotros las hemos presentado y sostenemos que... 10 iniciativas. Al menos 10 iniciativas. ¿Cuántas se han dictaminado y cuántas se han votado en el Pleno, Todas se han presentado, Raúl? todas se han turnado a las comisiones respectivas del Congreso del Estado. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que hayan sido dictaminadas o que hayan sido sometidas a la discusión y votación del Pleno. Iniciativas de las más urgentes que puedo en este momento mencionarte tienen que ver con el acceso al aborto legal y seguro, que bueno, hoy por hoy es una cuestión que no puede seguir sin legislarse, de dejar a un lado la criminalización de esta práctica. La iniciativa también para regular lo que tiene que ver con la violencia política en razón de género, una iniciativa que, por cierto, es consecuencia de una declaratoria de invalidez ya de la Corte de un primer intento que se hizo en esta materia. Nosotros estamos insistiendo. Estamos también, presentamos una iniciativa para que se regule un procedimiento de declaración especial de ausencia para el caso del fenómeno de desaparecidos, que una vez que se da dejen la incertidumbre jurídica pues a la familia, al patrimonio, a las obligaciones, a los derechos pues que tienen que ver con todo la esfera jurídica de una persona que es víctima de desaparición, tanto en su personal como en la de su entorno. Llevas 3. ¿Sería violatorio a los derechos humanos que el Congreso no avanzara por lo menos en el estudio de fondo de estas iniciativas? Es una excelente pregunta. Sí es una violación a derechos humanos. De hecho, es una violación al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a que los estados, entiéndase por estado también, las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, al legislador le corresponde eso, legislar. Es una violación el no dictar o no expedir medidas legislativas que tengan por objeto garantizar derechos fundamentales. Entonces, ahorita yo te estoy mencionando al menos 3 necesidades o situaciones que requieren una respuesta legislativa y que no existe, y en esa virtud se está violando ese compromiso internacional
establecido en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lamentablemente esto no lo podemos nosotros llevar ante un tribunal constitucional, ante la Corte, ante un juez federal, porque en México la omisión legislativa, si no deriva de un mandato expreso de nuestra Constitución, se considera que no es justiciable. Es algo que nosotros no compartimos. ¿Y no es un mandato legislar? Es un mandato convencional, es un mandato constitucional de fuente convencional. Es un poquito rebuscado ahí el juego de palabras, pero para mi gusto, sí existe la obligación. Por todo el tiempo que no se haga, se está violando el Estado convencional, el derecho internacional de los derechos humanos, de manera permanente se viola, y hay quienes dicen, bueno, es que no puedes tú obligar al legislador porque está en la voluntad y de las condiciones político, jurídico, sociales de cada congreso, la de emitir las normas conforme lo considere prudente o cuando haya consensos. Sin embargo, nosotros la verdad es que, y reitero, no compartimos ese criterio, porque nuestro sistema jurídico no contemple la omisión legislativa como violatoria de derechos humanos que pudiera llevarse a una instancia jurisdiccional. Eso implica invocar nuestra propia legislación mexicana como justificación para incumplir con un compromiso internacional como es el que tenemos. Me están pidiendo que terminemos la charla por el tiempo que va a Irradia Noticias, pero un último cuestionamiento. Recientemente la Corte, por iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vuelve a declarar anticonstitucional, en este caso, un artículo del Código Penal, el 288, por temas también bastante técnicos. O sea, no solamente el Congreso está siendo recurrido por actuaciones de la Comisión Estatal, sino de la Comisión Nacional. ¿Qué nos debe de significar esto? Porque era un código vigente, y seguramente mucha gente fue en su momento fastidiada en su persona por ese argumento penal. Estamos hablando de una cosa bien delicada. ¿Qué debe de pensar nuestra sociedad para la conformación del siguiente Congreso de este Estado? Bueno, en el caso de esta última decisión en materia penal, hay que decir que como excepción, en el efecto de ese tipo de sentencias, aplican hacia el pasado. ¿Por ser penales? Por ser de naturaleza penal, por todo el tiempo que estuvo vigente ese artículo. O sea, alguien perjudicado podrá encontrar un beneficio. Exactamente, si esté procesado, si esté inclusive ya con sentencia, ya no existe el delito, se puede beneficiar de esta declaratoria de invalidez. Y bueno, desde luego que lo que hace la Corte a instancia de las comisiones nacionales y locales, cuando le planteamos la irregularidad o que nos diga si es regular una norma con la Constitución, si es compatible o no, pues lo que hace la Corte es simplemente confrontar el producto legislativo, la norma jurídica, con la Constitución para determinar si es o no compatible. El legislador, quien quiera que éste sea, tiene un deber de respetar los derechos fundamentales, y esto se ve al momento de las tareas legislativas, ¿no? ¿Tienes miedo de seguir al frente de la comisión? No estamos convencidos de que el trabajo que estamos realizando no tiene precedentes. Estamos ejerciendo la autonomía con mucha responsabilidad. Por ese lado no hay ningún miedo, sino todo lo contrario, hay determinación. Estamos firmes, estamos sólidos. Todos los ataques que se han hecho a mi persona y a la institución los estamos defendiendo por los canales institucionales, por los juicios, las cuestiones jurisdiccionales. Somos, y en lo particular, una persona que cree en el Estado constitucional de derecho. Soy hombre de leyes, y en congruencia con eso es que estamos actuando con toda la determinación y defendiendo estos embates, porque sabemos que al final de cuentas estamos haciendo el bien, estamos del lado del ciudadano frente al ejercicio desmedido del poder. ¿Es correcto que sigan dependiendo la asignación de notarías del Poder Ejecutivo de los estados? Bueno, debe de haber una regulación, eso creo que es correcto, porque la fe pública es un atributo del Estado y como tal hay una vinculación con el mismo que requiere de una supervisión, de una regulación, en donde siempre se puede mejorar es en los diseños, en los mecanismos de ingreso, de permanencia y inclusive del sistema de sanciones. En esa parte siempre no existe una fórmula única, siempre hay que estar revisando la legislación, es una de sus características que es perfectible, pero siempre llevarla hacia las garantías, hacia el respeto a los derechos tanto
de la ciudadanía que es destinataria de los servicios notariales, del propio notario y de la propia autoridad que lo regula, para que las reglas estén muy claras y se ejerzan con responsabilidad sin desviarlas para propósitos malsanos, ¿no? Gracias por acudir a esta invitación de Irradia Noticias y a este foro que es tu casa, Raúl. Al contrario, Teodoro, gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro auditorio. Esto es Irradia Noticias.